lo blanco era blanco, lo negro era negro y tú lo tomabas o lo dejabas y eso me gustaba. Ya, o sea, todavía más, digamos que más exactos, más precisos, Sí, no había medias tintas. No. Bueno, los católicos, por ejemplo, beben, no les interesa nada, es una relación muy particular entre Dios y ellos, que no sé si es tan adecuada en todo caso. Bueno, quiero hablar con Leila. Leila, te enamoras de un musulmán, ¿no es cierto? Sí. Contame un poquito la historia. Bueno, por viajes que yo tuve la oportunidad de conocer a mi esposo. ¿Dónde vivías? He estado viajando por muchos lugares, uno de los lugares donde estuve fue Sao Paulo, Ya. pues donde en realidad yo lo conocí a mi esposo. Y en el transcurso de conocerlo a él como persona también va el hecho de conocer también parte de su religión, porque es parte de su cultura, es parte de su modo de vida. Entonces, el concuasar eso con mi forma de vida, la cultura boliviana que yo personalmente tengo, por la crianza que yo he recibido, no eran muy distintas. Ah, bueno. Para nada, más bien al contrario. Me parecía mucho en él, por el sentido de que era una persona muy estricta en ciertos puntos. Como dijo el Tizán, la religión musulmana se caracteriza mucho por el cuidado de tanto el hombre como la mujer en cómo se comporta, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo, como vuelvo y repito, que en mi vida, el transcurso de mi vida, tanto de niña como ya de profesional, siempre mis padres me inculcaron. Entonces, mucha diferencia entre él y yo no había. ¿Y cuál es su formación? Yo soy abogada. ¿Abogada? Soy abogada. He salido acá en la ciudad de La Paz, he estudiado acá, he salido en el colegio boliviano israelita y, como te digo, por viajes y por motivo de trabajo fue que lo conozco. ¿Y qué piensas de tu vida de antes y tu vida de ahora? Me dices que no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia en el sentido en que, vuelvo y repito, o sea, las costumbres bolivianas depende mucho de uno el aceptar cómo son las culturas bolivianas, ¿no es cierto? O sea, me refiero a que si vamos a tener una fiesta de carnaval, uno puede ir a disfrutar una entrada, o la que viene, la fiesta de Gran Poder, pero siempre con cierto tipo de límites, ¿no es cierto? No a lo acostumbrada que está la juventud ahora actualmente, o la costumbre que se va trayendo generación tras generación dentro de nuestra cultura boliviana, que sería, por ejemplo, el bebé, hombres con mujeres, ¿no es cierto? En cambio, en mi vida ha sido todo lo contrario. ¿Tú nunca has vivido? No tanto así como nunca he bebido, sí, alguna vez con algunos amigos hemos compartido, pero todo con un límite, con las obligaciones también que tiene uno con respecto al trabajo o al estudio, o inclusive a la familia. En cambio ahora, por ejemplo, con mi esposo, él no toma, ¿no es cierto? No me es necesario, ni tampoco es indispensable en la vida con la cultura boliviana. Compartimos, sí, cierto tipo de cosas, como, no sé, qué sé yo, el Día de la Madre, por ejemplo, ir a visitar a mi abuela, ir al cementerio, por ejemplo, a dar una visita a mi mamá que falleció hace 8 años. Entonces es más parte del respeto que puede tener una persona y una familia en realidad, ¿no? Porque se ha visto involucrada toda mi familia al conocerlo al musulmán, mi familia es católica. Entonces parte mucho del respeto, sobre todo. Respeto de cultura, respeto de forma de vida y respeto de entendimiento, ¿no? De comprender cómo es su cultura de él. Muy bien. Y Salma, 11 años, ha sido un importante tiempo en tu vida. Bastante. ¿Cómo decides? ¿Por qué? ¿Tú estás casada? Sí, casada, llevo 10 años casada. Un año después de convertirme al Islam, viajé a España, a una universidad islámica, ahí conocí a mi esposo. Un año después vine acá a Bolivia y él vino a casarse acá. ¿Y cómo es español? No, mi esposo es de Nueva York, neoyorquino. Sí, de padre puertorriqueño. Uy, pero él también es musulmán. Sí, él es musulmán, tiene 18 años de musulmán. Es Mucho más. O sea, más antiguo que yo. ¿qué has convertido a Bolivia? Yo en Bolivia, me convertí en Bolivia de una forma muy particular. A ver, Voy a tratar de resumirlo porque la historia es larga. ya. Yo me gustaba mucho, estaba en la época del chat. Había mucho chateaba mucho y había un musulmán pakistaní que él vino por X razones aquí a Bolivia y yo lo veía todos los días que se sentaba al frente mío esperando que yo desocupara la computadora porque era la única computadora que para ese tiempo tenía conexión para escuchar voz. Ajá. Entonces coincidíamos en el horario porque obviamente él también trataba de coincidir con su familia. En el horario, yo me quedaba 3-4 horas y él las 3-4 horas se me pasaba sentadito y nunca me dijo nada, o sea, nunca me dijo, te puedes levantar, necesito la computadora, o podemos
podíamos cambiar. Tolerante. Totalmente, se sentaba y esperaba. Un día se me ocurrió preguntarle por qué se sentaba todos los días ahí, porque ya me causaba curiosidad. Y él me dice que estaba esperando comunicarse con su familia, que lo hacía por ese medio, y que él venía 4 horas antes, a veces sabiendo que yo estaba ahí, para que no le ganen la computadora después. Entonces nos hicimos amigos y empezamos a hablar. Pasó el tiempo y él me empezó a explicar lo que era Islam, todo lo que era referente al Islam. Para serte honesta, no me gustaba. No me gustó para nada lo que me dijo, lo que me contó, su cultura, las cosas que hacía o qué decía el Islam. Lo rechazaba totalmente. Empezamos a hablar sobre el noviazgo en el Islam, y él me explicaba que en el Islam no había esa figura de noviazgo, que un musulmán cuando estaba listo para casarse no enamoraba el tiempo, sino que durante un tiempo, sino que se comprometía y directamente iba al matrimonio. O sea, se comprometía con el interés a casarse con esa mujer, y durante ese tiempo de conocimiento no había los besos o abrazos o agarrar de mano, no, absolutamente nada. Entonces eso peor, no me gustó. Entonces él me dijo, un día, me acuerdo muy bien lo que me dijo, un día vas a amar lo que tanto hoy dices que odias. Uy. Él me lo dijo y empezó a buscar quién me explicara el Islam en español, y así llegué a un musulmán que ya se había convertido hace años, llevaba 20 años de musulmán ya alrededor, aquí en Bolivia. No recuerdo muy bien, me parece que 20 años. Entonces entré a las 7 de la noche a la mezquita dispuesta a destruir el Islam. Fui con preguntas, ataqué por todo lado y cada pregunta que hacían me contestaban lo que yo quería escuchar. Me di por vencida a la 1 de la madrugada, entré católica y salí musulmana el 10 de diciembre de ese día. ¿Y cuáles eran tus ataques tan intensos, digamos? Por ejemplo, ¿cuál era tu pregunta maestra que tenías en aquel momento para poder hacer tumbar el Islam? Tenía preguntas poderosas que siempre hice en todas las religiones, porque era católica porque mi familia era católica, había nacido dentro de un núcleo católico, pero en realidad no practicaba ni siquiera el catolicismo, ¿no? Y buscaba alguna religión que yo pudiera entender a Dios. Entonces había miles de preguntas. Una de las preguntas era, que me parece ahora ya un poco, incluso hasta tonta, podría decirlo, era si Dios creó a Adán y Eva, y está prohibido en esta época tener relaciones entre padres e hijos, ¿cómo es que Adán y Eva lograron procrear tanta gente de este planeta? Entonces, ¿cómo va a ser un profeta de Dios algo ilícito ante los ojos de Dios? Entonces, esa vez me dieron la respuesta perfecta, nunca me voy a olvidar, y dije, wow, el Islam realmente tiene respuestas para todo. Después No te contestaban, es un misterio, como en las católicas, No. en la Biblia, No, no me el contestaron. misterio de la Santísima Trinidad, el Eso es- misterio del pecado original. Eso es lo que me gustó, eso realmente es lo que me gustó, Verónica, del Islam. El Islam es razón pura, porque hay 2 tipos de fe. La primera fe es la que tú dices que no ves y crees en el corazón. Ajá, sí. Y la segunda fe es que te dicen algo que tienes que creer, pero tienes que palparlo, tienes que estar consciente de que así es. O sea, tienes que tener la fe en tu corazón y la certeza que así es. Le pasó al profeta Abraham, a Moisés, cuando le dijo a Dios, creo en ti, pero necesito verte, necesito dar sosiego a mi corazón. Y entonces Dios le contestó, bueno, voy a bajar de mi trono al 7º cielo para que tú me veas. Y cuando, en la metáfora de la Biblia, que estoy hablando de la Biblia, también es coránico, cuando Dios quiere mostrar su resplandor, las montañas que estaban alrededor de Moisés se caen y se enciende una llama. Entonces Moisés postra su cabeza al tierra y le dice, no es necesario verlo, creo en ti, porque ya me has dado ese sosiego. Entonces nosotros tenemos 2 tipos de fe, y una de esas es la religión. Cualquier pregunta que tú tengas, Dios te ha dado la respuesta a aquello. Entonces no es como en las demás religiones, por ejemplo, ¿por qué no tomas café? Porque la cafeína está prohibida. Sí, pero ¿por qué? Exacto. Bueno, no, porque es un mandato de Dios. Sí,
amigos que he tenido de diferentes religiones no me han sabido dar un porqué. El Islam sí. El Islam sí me dio el porqué ha a aplacado todos. tu alma, ¿no? Me ha dominado. Ha dominado mis bajos instintos, mis preguntas, mis dudas. Nunca dudé que Dios existiera, pero sí dudé que hubiera una religión perfecta. Y el Islam para mí es la religión perfecta. Qué fascinante, Salma, realmente escucharte me deja impresionada. Yo creo que a mucha gente que nos está viendo en este momento. Rania, tan jovencita, incorporada también a este mundo, me dices que 1 año y 2 meses. ¿Cómo fue tu determinación? Bueno, ya como la hermana ha explicado, yo también tenía mis dudas, estaba buscando también una paz, tranquilidad